En la cual nosotros quizá hasta ignoramos lo que nosotros estamos viendo en ese momento, pero como podemos decir que sabemos, nos atrevemos a decir esto no sirve. ¿Y sabe qué impresionante es eso? Porque déjeme preguntarle algo. ¿Cuántas veces ha rechazado usted algo en su vida? ¿Cuántas veces ha rechazado algo? ¿Nunca? Gloria a Dios, qué bueno es usted. Qué bueno es que todo lo acepta y todo. Yo le puedo decir que hasta cuando usted va a comer, si algo no le gusta porque no está como lo pidió, hasta dice, no, esto no, yo no pedí esto. Lo rechaza. Puede usted ir al mercado, hermano, y ya ve que allí enfrente siempre ponen los artículos más hermosos. Y le dice, deme 1 kilo de esto, y cuando se lo dan, le dan de atrás, no de enfrente, le dan de atrás. Y cuando usted lo revisa, dice, me dieron puras cosas que no sirven, y va y lo rechaza y le dice, tenga, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado así. Pero yo, como a lo mejor soy muy exigente, yo sí rechazo las cosas que no me gustan. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces rechazamos lo que desconocemos. Muchas veces rechazamos lo que nosotros pensamos que no está bien. Porque, ¿sabe? Voy otra vez, no tengo hambre, para que diga usted que tengo hambre, voy otra vez al restaurante. Mire, cuando usted pide algo de comer, le presentan una carta. Y en la carta le especifica lo que viene, lo que tiene cada platillo que usted pide, ¿verdad? Y cuando usted pide carne, por lo regular siempre le preguntan, bien cocida, término medio, ¿cómo la quiere? Y mire, para usted, el término medio puede ser casi crudo. Para otros, el término medio puede ser casi cocido. Y cuando a usted se la llevan y le dice, oiga, yo no le pedí una suela de zapato, le pedí término medio mi carne. Y ellos le pueden decir, pues este es el término medio, pero es para ellos. Y ellos son conocedores, se supone, de lo que nos están ofreciendo. Pero nosotros nos atrevemos a decir muchas veces, no lo quiero porque no es como yo lo pedí. Ahora imagínese usted cómo cuando hay un desconocimiento, cuando no hay una revelación, nos podemos atrever a menospreciar o a rechazar a aquel que va a ser la piedra que va a soportar toda la estructura del ministerio que el Señor dejó en la tierra. Estamos hablando de Jesús. ¿Cuántas veces habremos rechazado a Jesús nosotros como el constructor de nuestra vida? ¿Cuántas veces habremos dicho, mire, pastor, la mera verdad, la palabra es muy hermosa, pero como que ahorita se está extralimitando usted y nos quiere imponer algo? No, simplemente déjame decirte algo. Cuando tú sientes que la palabra te está agrediendo, cuando tú sientes que hasta se te quedan viendo y dices, esto lo está diciendo por mí, déjame decirte, sí lo están diciendo por ti, y sí es la ofensa contra ti, pero ¿por qué? Porque la palabra sabe el momento en el cual tú tienes que recibir esa palabra. Porque, ¿qué va a saber el que está predicando lo que tú estás pasando? ¿Qué va a saber el que está en ese momento exponiendo la palabra ante lo que tú estás viviendo? Tú tienes una necesidad, ¿cuántos dicen amén? Y vienes y le dices al Señor, Señor, háblame, por favor, ¿qué hago? Y cuando la palabra viene y viene una palabra dura a tu vida, muchas veces no la aceptas y la rechazas y dices, no, eso no es de Dios. Pero ahí es donde tú y yo tenemos que entender que estamos rechazando la piedra angular, la piedra que va a soportar toda nuestra estructura para seguir
adelante. Porque si no hay enseñanza, si no hay evangelio, si no hay palabra, no hay edificación en nosotros como pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando yo rechazo todo? Cuando yo voy a la iglesia y rechazo la enseñanza de la iglesia. Cuando yo voy a la iglesia y rechazo la ayuda de los que sirven en la iglesia. Cuando yo voy a la iglesia y nada me parece porque pienso que todo está mal. Yo considero que muchos hemos tenido diferencias a lo mejor con algunos hermanos que sirven en la iglesia. Considero que podemos tener diferencias por su forma de ser, por su actitud, porque pueden ser muy duros en su forma de servir, pero ¿sabe una cosa? ¿Ha reflexionado el por qué alguien me tuvo que frenar o por qué alguien me tuvo que decir, hermano, eso no se hace? ¿Ha reflexionado o solamente se enoja y rechaza a esa persona cada que usted viene a la iglesia y dice, no, con él ni te le acerques? Con ella ni te le acerques porque la verdad, puros corajes con ellos. ¿Se ha preguntado usted por qué esa actitud? ¿O no ha reflexionado en su persona como para poder decir, creo que yo estoy equivocado al rechazar a esa persona, ya que otros pueden interactuar muy bien con ellos? ¿Y yo por qué no? No sé si a usted le ha pasado eso. Yo a lo mejor dirán ustedes, pastor, en esta iglesia no pasa esto. Eso pasa en otras. Aquí no. Aquí somos una iglesia chica y aquí no nos pasa eso, pastor. Pero ¿sabe que en mi pueblo había un dicho, no sé si en el de ustedes también, en el cual dicen ahí que pueblo chico? Mire cómo en el de usted también lo tienen ese dicho. ¿Sabe qué impresionante es, hermano, hermana? Que uno dice, no, la iglesia es chica, no hay problemas. Y uno no alcanza a comprender luego como pastor de dónde surgen tantos problemas en una iglesia que es considerada chica. De dónde surgen tantos conflictos o tantas situaciones entre los hermanos que hay que buscar soluciones. Entonces, mire qué importante es que yo no puedo rechazar la enseñanza del Señor, porque por muy mínima que sea la enseñanza del Señor, tiene una actitud de edificación a mi vida. Tiene una enseñanza que va a permitirme poder avanzar, poder crecer y poder alcanzar la meta que el Señor tiene para mí. ¿Cuántos podrían decir amén? Entonces, esta enseñanza se llama los rechazadores. Yo no sé entre ustedes si conozcan a alguien que haya rechazado, algo del Señor. Le pregunto, ¿ha rechazado a alguno de sus familiares algo del Señor? ¿Sabe que muchos decimos, voy a que me administren, y rechazan la administración del Señor? Decimos, voy a que me liberen, y rechazo la liberación del Señor. Y pensamos que porque nosotros decimos que lo que nos están ofreciendo no es lo correcto, no va a pasar algo. Y sabe, aquí entre nos le voy a preguntar algo. ¿Cómo espera usted ser libre? ¿Cómo espera usted ver el efecto de Dios en su vida? ¿Por medio de una oración? ¿Por medio de una imposición de manos? ¿Cómo espera usted recibir lo que Dios tiene para usted o lo que usted le ha pedido a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo espera verlo usted? Porque la Biblia nos enseña lo que es muy importante. La liberación, la sanidad, la restauración viene por la palabra de Dios. Si yo no tengo un encuentro con la palabra de Dios, no voy a recibir lo que yo espero del Señor. Porque muchas veces yo quiero que alguien en específico ore por mí, quiero que alguien en específico me imponga las manos, quiero que alguien en específico le grite al Señor que me sane, y no pasa eso. Y me voy decepcionado. Rechazo el evangelio. ¿Y sabe cuál es el problema más grande que yo le miro a esto? Que muchos de nosotros miramos que a alguien
lo atienden y a mí no me atienden y me voy dolido muchas veces y el efecto de la palabra no se cumple en mi vida. Por eso algo que tú y yo tenemos que entender es que a la iglesia vamos a buscar al Señor, no al pastor. Dígale a su hermano, a la iglesia hay que ir a buscar al Señor, no al pastor. Porque el Señor es el que hace la obra. El Señor es el que habla en la iglesia. El Señor es el que trabaja la obra, no nosotros. Pero cuando no entendemos el propósito de nosotros para con el Señor en la obra, queremos que haya un protagonista, queremos que haya un hombre, y ahí vienen los problemas, hermano. Porque mire, vaya conmigo al libro de Mateo, Mateo capítulo 21, versículos 38 al 44. Dice la palabra del Señor: pero cuando los hombres vieron que había llegado el hijo del dueño, dijeron entre ellos: este muchacho heredará la viña cuando el dueño muera. Vamos a matarlo, así nos quedaremos con todo. Los hombres agarraron al muchacho, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué piensan ustedes que hará con esos hombres? Ellos contestaron: el dueño matará sin compasión a esos malvados, luego les alquilará la viña a otros hombres que le entreguen la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús les dijo: ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Esto nos deja maravillados, pues Dios es quien lo hizo. Les aseguro que Dios les quitará a ustedes el derecho de pertenecer a su reino, y se lo dará a los que lo obedecen en todo. Cualquiera que caiga sobre la piedra que despreciaron los constructores quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo dejará hecho polvo. Mire qué tremendo es esto. Qué tremendo es, porque lo primero que nosotros rechazamos, lo primero que rechazamos cuando no queremos, cuando no queremos hacer parte de nosotros la enseñanza de Jesús, la edificación de Jesús, lo primero que rechazamos con nuestra actitud, dígale a su hermano, es el reino de Dios. O sea, rechazamos pertenecer al reino de Dios. Y si tú y yo rechazamos pertenecer al reino de Dios, déjame decirte algo muy importante. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Si estamos o no estamos? ¿Por qué? Porque tú y yo queremos entrar al reino de Dios. Pero el reino de Dios, ¿sabe? No es para todos, dice la palabra. Dice que el reino de Dios es para ¿quiénes? ¿Para quiénes? Oh, creo que no ha leído la Biblia. Dice que es para los que lo arrebatan. Es para los que lo arrebatan, dice. Pero dice que el reino de Dios lo arrebatan ¿quiénes? Los valientes. O sea, el reino de Dios no se va a hacer en nuestra vida si no tenemos dos características: valentía y ser arrebatados. Porque el arrebatado no es el broncudo, no es el que no mide las situaciones, no. El arrebatado es el que sabe enfrentar las cosas. Porque hay gente que dice: no seas arrebatado, no te le avientes, no le pegues. Espérate tantito, no es así el asunto. Porque uno mira que porque está grandote, porque está chiquito, dice: yo le puedo dar o me pueden dar. Pero no, el arrebatado es aquel que sabe que va a tener una victoria. Porque sabe mirar, sabe ver a la gente, sabe cómo va a poder pelear contra ellos. Y por eso dice: dentro. Se arrebata en ese momento para poder contender contra alguien. No contra, hermano, no va a entrar a la pelea sin saber lo que va a hacer. Por eso el valiente, a ver, ¿cuántos valientes hay aquí? A ver otra vez. Gloria a Dios, sabe que viene una bendición para su vida. Mire, viene una bendición para su vida.
Pero la va a alcanzar solamente que sea usted valiente. Porque, mire, me le voy a ir hasta el final, mire. Lea por favor el libro de Lucas capítulo 6, versículo 22. Léalo. ¿Ya lo tiene? Le digo a usted que lo busque porque acá luego se me tardan mucho, pero mire, dice la palabra, versión del lenguaje sencillo, dice: Dios los bendecirá a ustedes cuando la gente, fíjense cómo dice aquí, cuando la gente los odie o los insulte o cuando sean rechazados y nadie quiera convivir con ustedes, la gente los tratará así solo porque me obedecen a mí, el Hijo del Hombre, dice el Señor. Fíjese qué tremendo es eso, hermano. Porque solo un valiente puede soportar esos tratos. Solo un valiente puede permanecer en las filas de Dios. Solo un valiente puede entender que el propósito de Dios es que seamos vituperados, que seamos menospreciados, pero con una intención, mostrarle al mundo que el que está con nosotros tiene la capacidad de derrotar a todos aquellos que se levantan con nosotros, porque una derrota para ellos es tu victoria, hermano. ¿Sí lo creo o no? A ver, díganle a su hermano, por favor. Mi victoria es una derrota para el enemigo. ¿Sí lo cree? Porque mira, el que te odia, cuando te mira lleno de amor, es derrotado. El que tiene para contigo, hermano, una actitud de rechazo y mira que otros te acogen, te hacen parte de él, está derrotado porque mira una victoria más en tu vida. Por eso mira, ¿qué te preocupa si uno no te habla, si otro tampoco te habla, si atrás de ti hay 20 o 30 que te siguen y caminan contigo? ¿Qué te preocupa si el Señor está declarando que tu bendición está a punto de llegar? A ver, dime, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? No tienes que caminar en una posición así. No tienes que tener una actitud negativa. ¿Por qué me pasa todo esto a mí, Señor? ¿Por qué solo yo, Señor? ¿Por qué a ellos nada, Señor? No, tranquilo, dile al Señor: Señor, veo mi victoria pronta, veo mi bendición pronta, porque cada vez veo más gente que me rechaza, que no me quiere, pero mientras tú y yo estemos en el orden de Dios, mientras estemos en las cosas de Dios, vas a poder mirar cómo te van a atacar más, cómo van a pelear más contra ti, pero eso quiere decir que tu bendición está muy pronta a llegar, porque aquí lo dice la palabra de Dios, hermano. Aquí lo dice la palabra. Entonces mi bendición, es más, dígale a su hermano, mi bendición pronto va a llegar, dígale. Entonces mire qué hermoso es poder entender entonces por qué tú y yo tenemos que tener una característica de valientes. Porque si yo no tengo esa característica de valiente, ante cualquier situación que me pase, voy a rechazar pertenecer al reino de Dios. Dice la palabra que el Señor Jesús se acercó a los discípulos y a la gente que estaba ahí en ese momento con ellos y les dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Fíjense qué interesante es eso. Porque donde quiera que iba Jesús, iban los enemigos de Jesús. Y si el reino de los cielos se ha acercado a ti, quiere decir que también se han acercado los enemigos de Jesús. Miren qué interesante es esto. No sé si usted lo mira desde ese ángulo, pero todo aquel que busca acceder a las cosas de Dios, también se hace acreedor a los enemigos de Dios. Y cuando hay promesas a tu vida, se paran los estorbos a tu lado. Y no te dejan alcanzar las promesas todavía. No te dejan ver las promesas todavía. Y no te dejan verlas, ¿por qué? Porque la intención es apartarte de la fe del Señor. Pero el Señor ha dicho, busca primero el reino. Y si tú entendiste el mensaje del Señor acerca del rechazo del reino o de la aceptación del reino, entonces tú mismo estás declarando: mi bendición está
porque estoy buscando el reino de Dios. Pero si tú rechazas el reino de Dios, le estás diciendo, no quiero tu bendición, Señor. Entonces, mire qué importante es que tú y yo no tengamos una actitud de rechazo ante las cosas que estamos viviendo, sino por el contrario, hacerle ver al Señor que aún ante lo que estoy viviendo, que aún ante lo que estoy pasando, mi fe no se va a perder y que voy a continuar mi camino de valentía hasta alcanzar la meta de Dios, hermano. Hasta que alcance yo esa meta del Señor. Acuérdate que veíamos algo muy importante, veíamos a Gedeón, ¿se acuerda usted? Mire, de verdad es hermoso como Dios tiene para nosotros una visión. Bien dice la palabra, el Señor no mira como mira el hombre, sino que Él mira lo que ha puesto en ti. Gedeón derrotado, Gedeón llorando, Gedeón triste, Gedeón preocupado, y llega el ángel y le dice, guerrero, valiente y esforzado. Fíjense cómo el Señor mira lo que ha puesto en nosotros. Y nuestra genética es esa. Una genética de valientes, una genética de guerreros y una genética de esforzados, hermano. No de derrotados, no de chillones, no de mediocres, no de cobardes, dice el Señor. A ustedes les he dado una genética como la mía, porque dice que nos hizo a su imagen, hermano. Entonces, ¿por qué llorar cuando hay un problema? ¿Por qué llorar cuando tengo una situación difícil? ¿Por qué llorar cuando tengo un problema? ¿Por qué llorar? Dígamelo usted, a ver. ¿Por qué llorar ante una situación así? Al contrario, ¿sabe? Los valientes saben escuchar la voz como Gedeón y se levantan para continuar la batalla, hermano. Por mucho que mires tú la derrota, tu visión no es como la de Dios. La derrota que tú consideras solo es una prueba del Señor a tu vida. Porque una derrota en los caminos de Dios no la vas a mirar, porque el que está contigo prometió pelear todas tus batallas, hermano. Él prometió pelear todas tus batallas. Así es de que nosotros necesitamos entender que si Él me está ofreciendo el reino, yo no lo puedo rechazar. Yo no puedo ser un rechazador. Es más, dígale a su hermano, rechazo ser un rechazador, dígale. Bueno, pues esto no es trabalenguas, pastor. Pero no seamos rechazadores, sino por el contrario, aceptemos lo que el Señor tiene para nosotros. Mire, dice la palabra del Señor, me voy a saltar un versículo, mire. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos, en el capítulo 8, versículos 29 y 31. Dice la palabra, entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Y Pedro contestó, ¿tú eres el Mesías? Jesús les ordenó que no le contaran a nadie que Él era el Mesías. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos lo que iba a pasar. Yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho. Seré rechazado por los líderes del pueblo, por los sacerdotes principales y por los maestros de la ley. Me van a matar, pero 3 días después resucitaré. Mire, fíjese, no le va a gustar lo que le voy a decir, pero mire, dice esta palabra que rechazaban al Hijo del Hombre. Dice que rechazaban al Hijo del Hombre. Sabemos que el Hijo del Hombre, porque la palabra lo dice, es Jesús. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces nosotros habremos actuado rechazando al Hijo del Hombre? ¿Quién era Jesús en ese tiempo en la tierra? ¿Quién era Jesús? ¿A quién representaba Jesús en ese tiempo en la tierra? Porque quiero que entienda algo. Los mismos fariseos decían, ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de José? Y sus hermanas y sus hermanos caminan con nosotros, decía. Fíjese cómo el hombre
tiene una actitud negativa hacia reconocer la gracia o la unción que pudiera tener un hombre de parte de Dios. Y rechazamos lo que Dios le ha dado a alguien y rechazamos lo que Dios le ha dado a otro porque pensamos que Dios no puede usarlos a ellos. Y perdóneme la expresión, mediocrizamos todo y decimos, ¿y por qué él? ¿Y por qué él? ¿Y por qué ella? No sé si le ha pasado a usted, pero ¿sabe? ¿Cree usted que Jesús tenía respaldo de Dios? ¿Sí lo creo o no? ¿Por qué entonces la gente mirando el respaldo de Dios, atreviéndose algunos a decir, esto solamente lo puede hacer el Hijo de Dios cuando hacía milagros? ¿Por qué aún así tenían la actitud de rechazo al Hijo del Hombre? Porque nació de una mujer. Porque nació de una mujer que también la catalogaron con una actitud desagradable. Y por eso decían, ¿cómo este? ¿Cómo este? ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que decían ellos, ¿podrá salir de Jerusalén algo bueno? Decían. Yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros creemos que podemos tener algo bueno a través de los hijos que el Señor nos ha dado? A ver, le pregunto, ¿si hay alguien ahí todavía? ¿Cree que sus hijos tienen algo bueno? No, a ver. ¿Cree que sus hijos tienen algo bueno? Amén. Pues dígalo con ganas y que me oiga el Señor, dígale, acuérdate de mi hijo, Señor. Porque mire, es hacerle ver al Señor que yo reconozco que lo que el Señor me ha dado también está en mis hijos. Pero ¿sabe cuál es el problema? El Señor me puede decir, yo lo reconozco, si yo te lo di, si yo a ellos también ya les di un ministerio. El problema está en que los demás reconozcan a los hijos. Porque te puede decir, mi hijo, pero los demás, ¿qué? No, en mi hijo yo sí veo esa gracia, pero en los demás, ¿qué? No sé. Pero en el mío sí, No. Le pregunto. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Porque sabe, hermano, ¿por qué los hijos rechazamos a los hijos del hombre? ¿Por qué los hijos, te lo voy a decir así más directa luego, ¿por qué los hijos rechazamos a los hijos de los pastores? ¿Por qué rechazamos a los hijos de los líderes? ¿Por qué rechazamos a los hijos de los ancianos cuando nos dicen, ¿puede usted hacer esto por favor? ¿Y yo por qué? ¿Nada más porque es el hijo del pastor? ¿Nada más porque él me está mandando? Esa es una situación que uno puede mirar en esta palabra. Cuando no nos atrevemos a reconocer lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Porque ellos menospreciaron al Hijo de Dios, siendo el representante del Señor en la tierra. Pero cuando yo no tengo la visión y rechazo solo porque dice él o solo porque dice que su papá lo mandó, ¿sabe qué tremendo es eso? Porque cuando tenemos ese pensamiento, no estamos menospreciando al líder, no estamos menospreciando al anciano, no estamos menospreciando al pastor, estamos menospreciando al Señor, porque es la enseñanza del Señor. Entonces mire cómo la gente rechazaba al Hijo del Hombre, porque no podían creer que el Hijo de Dios hubiese nacido por medio de una mujer o de un hombre. Entonces mire qué importante es que usted y yo entendamos lo que dice la palabra del Señor, que muchos pudieron haber ya hasta hospedado ángeles en sus casas a través de la gente que usted ha llevado a su casa. Quiere decir que entonces lo sobrenatural se puede hacer natural para poder caminar en medio nuestro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero lo cree? ¿Sí lo cree? Porque entonces si usted cree que por medio de lo natural
puede operar en usted algo sobrenatural. Usted puede ser libre, usted puede ser sano, usted puede ser restaurado, usted puede ser transformado en lo que está padeciendo el día de hoy. Y usted puede recibir la respuesta que necesita de parte de Dios por medio del hombre. Porque déjeme decirle, yo le digo a Dios, háblame, Señor. Dime qué debo de hacer, Señor. Y Dios puede decir, ¿para qué te hablo si tienes los oídos cerrados? ¿Para qué te digo lo que tienes que hacer si tu comunión conmigo no te permite poder soportar el que yo te hable a ti? Y por eso tengo que usar otro vaso para poderte decir lo que tienes que hacer. Pero como no me entiendes, dices, no, esto no es de Dios. Ahí es donde yo tengo que entender que debo de ser un hombre que aprenda a escuchar a los demás, que aprenda que el Señor puede usar a otros vasos para hablarme. Qué tremendo es como uno puede mirar cómo el Señor tuvo que usar hasta una burra o un burro para hablarle a una persona y decirle qué era lo que el Señor quería hacer en ese momento, hermano. O sea, mire cómo Dios puede usar cualquier instrumento, cualquier creación para hacernos ver el plan y el propósito de Dios. Pero si yo no quiero escuchar, de nada sirve que el Señor levante hasta un muerto y te diga, mira cómo sí se puede. Si tú dices, no, ese es teatro solamente. ¿Cuántos creen que Dios quiere volverse parte de nosotros? ¿Sí lo cree? ¿Sí cree que Dios quiere hacerse parte de usted? ¿Qué necesita pasar para que Dios se haga parte de usted? Dígale a su hermano, no rechazarlo, no rechazarlo, porque mis acciones lo rechazan, porque mis acciones le dicen, salte, vete, no te quiero. Pero cuando usted quiera que de verdad Dios sea parte de usted, usted tiene que hacer algo, rendirse ante el Señor y decirle al Señor, me rindo, Señor. ¿Qué significa rendirse? Le pregunto. ¿Qué significa rendirse? Si hay alguien aquí todavía, ¿qué significa rendirse? Usted puede decir cambiar, usted puede decir ser diferente de como soy, pero ¿sabe una cosa? Rendirse. Cuando un enemigo se rinde, ¿qué hace el enemigo que se acaba de rendir? Lo primero que va a hacer, va a presentarse, va a entregar sus armas y va a dejar de pelear. ¿Cuáles son tus armas? Con las que día a día estás en contienda. ¿Cuáles son tus armas con las que día a día estás en una lucha constante? ¿Cuáles son tus armas que no te permiten rendirte ante el Señor para que Él gobierne tu vida? ¿Sabe qué importante es entender que la preocupación nos aparta de Dios? Y no rindo mi preocupación al Señor. No le entrego mi preocupación al Señor, no le entrego mi carga al Señor, no le entrego lo que me está afectando al Señor, y eso no me permite alcanzar el propósito de Dios. No me rindo, no me rindo, no me rindo, me siento valiente, me siento mucho, me siento que puedo con todo y la mera verdad no puedo con nada. La carga debilita. Usted puede tener aquí cargando 1 kilo de azúcar y lo puede tener a esta altura, pero va pasando el tiempo y el kilo de azúcar va bajando, va bajando, va bajando al grado de que llega el momento en que ya no siente ni su brazo. Eso es lo que generan las cargas. Al rato ya ni las sientes. De tanto que se han hecho parte de tu vida,
ya ni las sientes, ya ni las ves. Y de momento, cuando explota la situación, es cuando te das cuenta que ahí estuvieron presentes siempre. Por eso cuando yo me atrevo a rechazar, hermano, el consejo del Hijo del Hombre, la enseñanza del Hijo del Hombre, lo que me ofrece el Hijo del Hombre por medio del Evangelio, por medio de la palabra, estoy rechazando al Señor. ¿Cuántos rechazadores hay aquí? Bueno, ¿cuántos habían? Me pregunto ahora, ¿verdad? ¿Cuántos habían para que entonces le podamos decir al Señor, Señor, si sabes contar, cuenta conmigo, Señor? Y sé que sí sabe contar, porque por eso nos escogió. Y dice la Biblia que hay una cantidad que entrará a la presencia del Señor, una cantidad específica. Y si tú y yo somos parte del reino de Dios, tenemos que menguar para que el Señor crezca en nosotros y de esa manera poder acceder a los planes de Dios y ser partícipes del reino de Dios, hermano. Amén. Bueno, mire, le voy a dar otra más, mire. Le voy a dar otra más. Lucas capítulo 10, versículo 16, por favor. Dice la palabra del Señor: luego Jesús les dijo a sus discípulos: cualquiera que los escuche a ustedes, me escucha a mí. Cualquiera que los rechace, a mí me rechaza. Y la persona que me rechaza, rechaza también a Dios, que fue quien me envió, dice la palabra. Mire, hay gente que rechaza la enseñanza de Jesús. ¿Qué es la enseñanza de Jesús? ¿Qué entiende usted por la enseñanza de Jesús? A ver, pregúntele a su hermano, por favor. ¿Qué entiendes por enseñanza de Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Cuántos hemos leído alguno de los evangelios del Señor? Porque mire, ¿qué enseña Jesús? ¿Qué enseña Jesús? Misericordia, perdón, amor. Cuando nosotros rechazamos la enseñanza de Jesús, por medio de nuestros actos, rechazamos el amor, rechazamos la misericordia, rechazamos el perdón, rechazamos la humildad, rechazamos el servicio que el Señor vino a enseñar. Yo le pregunto, ¿será que tú y yo la enseñanza de Jesús ya la tenemos arraigada? ¿O todavía estamos dudando en servir como el Señor ha dicho? Todavía estamos dudando en hacernos parte del Señor ante la convocación del Señor. Yo te pregunto nuevamente, ¿cómo es la enseñanza que tú desarrollas de Jesús? ¿Tendrás amor por tus hermanos? Porque sabe, la enseñanza de Jesús es un mandamiento. Ámense los unos a los otros, dice. No ames solamente a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, dice, ámense los unos a los otros, dice. O sea, ama a tu hermano, ama a tu hermana, dale de tu corazón a ellos y que sepan que son parte de ti. Porque dice él, así como yo los he amado a vosotros, dice, mire. Fíjese qué hermoso es cuando tú miras que alguien tiene errores o tiene fallas y te atreves a no juzgarlo y te atreves a no buscarle ningún mal. Qué hermoso es eso, o qué hermoso es abrir el oído
ante una necesidad, ante una aflicción de alguien y que te diga, es que mi hijo está gravemente enfermo, es que mi hija está endemoniada, es que esto, y tú tengas la capacidad de escuchar para poderle ayudar en su situación. ¿Desde cuándo? ¿Por qué pasa esto? Y no que le digamos, está endemoniada, hágase para allá, si no, se me va a pegar a mí también. Por eso, ¿cuál es el amor que tú y yo practicamos? ¿Cuál es la enseñanza que estoy viviendo de Jesús para poderle decir a los demás, mira, yo represento a Jesús, yo no lo rechazo, yo lo hago parte de mi vida? Por eso, si la palabra es parte de nosotros, la palabra debe de trabajar en nosotros. Dígale a su hermano, si la palabra es parte de nosotros, la palabra debe de trabajar en nosotros. Por eso tienes que ser un ejemplo para los demás. Tienes que aceptar que la palabra o la enseñanza es lo que necesitamos para continuar avanzando. Pero si yo rechazo la enseñanza, si yo rechazo la enseñanza de Jesús, ¿cómo puedo ser un edificador? Como decía la primera cita que leímos. ¿Cómo podemos llegar a ser edificadores del Evangelio? ¿Cómo podemos llegar a ser edificadores del reino? ¿Cómo podemos llegar a ser edificadores de la familia? ¿Cómo podemos ser edificadores, hermano, del amor si estoy rechazando el Evangelio o la enseñanza de Jesús? A ver, pregúntele a su hermano o a su hermana. Pregúntele, ¿me amas? El pastor va a decir, es mi hermano, mi hermana, no es mi esposa, no es mi esposo. ¿Cómo le voy a preguntar eso? Yo solamente le estoy preguntando, porque mi reacción puede demostrar la verdad. Usted le pregunta al que está a su lado y le pregunta si no es su compañero o su compañera, hasta con temor, porque va a decir, ay, pues ¿qué va a pensar? Pero Jesús no era así. Jesús externaba su situación, externaba lo que estaba pasando, externaba sus sentimientos. Jesús mostraba ante los demás, por mucho que tuvieran conocimiento. ¿Se acuerda usted de los discípulos que en ese momento no dejaban pasar a los niños? Jesús les muestra la clase de amor que tiene que haber para con ellos. Y les enseña que lo que ellos hacen no es correcto, sino por el contrario, que si el reino tiene una connotación, le dice, el reino es de ellos. Entonces, fíjese qué importante es que la inocencia, la ignorancia, la falta de malicia o la falta de maldad, muchas veces está en la gente y nosotros no lo vemos. Hay gente que se acerca a la casa de Dios con una falta de maldad, con una ignorancia en las cosas de Dios, y muchas veces nosotros, en lugar de acogerlos con amor como Jesús lo hacía, nosotros los menospreciamos, los desechamos y decimos, no, más problemas a la casa del Señor. Eso pensamos nosotros. Más problemas, más no el Señor. Porque el Señor hasta leprosos traía con él. Entonces, ¿quiénes somos tú y yo para decir este sí, este no? Por eso bien dice la palabra, ¿verdad? Que muchas veces la visión es la que está puesta en nosotros, pero una visión deforme, porque dice la palabra que miramos a alguien con anillo de oro en el dedo y decimos, ay, usted, siéntese allá adelante. Y ves que llega alguien que no está muy arregladito y al contrario trae un perfume no agradable y le dices, usted siéntese hasta atrás porque si no me espanta a los demás, o no lo dejas ni entrar, hermano. ¿Estamos? Por eso nos volvemos rechazadores con nuestras acciones, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar en ese momento. ¿Sabe? Le voy a preguntar algo. Espero que no se enoje y que seamos honestos. ¿Cuánto tiempo considera usted que sea el mejor para estar en la casa de Dios? Porque si usted viene a la casa de Dios
¿Cuánto tiempo considera usted que sea el apropiado para estar en la casa de Dios? ¿Media hora, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas? ¿Cuánto tiempo considera usted? Porque fíjese, como dice el hermano, el necesario, el que sea requerido. Ese pensamiento debiese de caminar con nosotros. Desde el momento en que decimos voy a la casa de Dios y no tener un límite en las cosas de Dios. Porque si yo estoy destinando mi tiempo para el Señor, mi tiempo debe de ser completo para el Señor. Porque si yo digo, voy a la casa de Dios y estoy mirando, y es que ya se tardó, y es que, híjole, ya me aburrió, y es que, ¿qué hago? Ya mejor me salgo. Mira, le he dicho, no vayamos a la casa de Dios, porque lo que hacemos no es grato para el Señor. La visión del hombre puede decir, pues ya se va uno, ya se va otro, ya se va otro, pero para el Señor, ¿qué será? Porque yo digo, voy a la casa de Dios. ¿Y a qué voy a la casa de Dios? ¿A ver a quién? ¿Quién está en la casa de Dios? Entonces, si yo digo, voy a la casa de Dios, sé que voy a la casa de Dios porque en la casa de Dios está Dios. Y si voy a la casa de Dios es que hay un propósito. Porque en la casa de Dios habla el Señor. Y en la casa de Dios, al hablar el Señor, claro que está dirigido el mensaje para los que van a la casa de Dios. Pero cuando no hay una identidad en eso, rechazamos la casa de Dios. Aunque estemos presentes, estamos ausentes. Se oye raro, ¿verdad? Aunque estamos presentes, estamos ausentes. Porque estamos aquí con el cuerpo, pero mi pensamiento anda por otro lado, o mi corazón está por otro lado. Y más cuando traemos a la fuerza a alguien, porque a lo mejor ya tenía compromiso esa persona, a lo mejor ya tenía cita esa persona y dice, híjole, ya no la voy a ver, o ya voy a llegar tarde, ya no me va a querer abrir la puerta. Entonces ahí están las cosas que tú y yo necesitamos entender. Que tú y yo debemos aprender en cuanto a no rechazar las cosas de Dios. Porque debo de tener una identidad. Si yo soy un rechazador, me voy a volver en un momento dado una persona que rechace el amor de Dios. Voy a rechazar el amor de Dios. Lo peor de todo es que si yo rechazo el amor de Dios, niego mi identidad con Dios. ¿Sí lo cree? Gracias. ¿Sí cree usted eso? Si yo rechazo el amor de Dios, voy a rechazar a Dios. Voy a negar la enseñanza de Jesús y voy a evadir el evangelio de Jesús. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Qué está usted dispuesto a hacer por amor al Señor? ¿Qué está usted dispuesto a hacer por amor al Señor? ¿Nada? ¿Aguantar al pastor? Eso de nada le sirve. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que el Señor mire mi amor por Él? ¿Sabe que una de las principales cosas que usted y yo debemos de hacer es dejar de ser nosotros para que Él empiece a ser parte de nosotros? ¿Cómo puedo yo sentir la llenura del Señor cuando no le doy cabida al Señor? ¿Sabe que los problemas nos ganan más que la presencia del Señor? No sé si a usted le ha pasado eso, pero he de ministrarme con usted que hay ocasiones en que los problemas han pretendido ganarme más que la presencia del Señor. Han pretendido tener más dominio en mi pensamiento, en mi sentir, que la presencia del Señor. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué nos pasa esto?
Porque el enemigo lanza sus dardos también. Y te hace dudar. Y te hace pensar que no está el Señor contigo. Pero ¿por qué pasa eso en nosotros, hermano? ¿Por qué pasa? Porque tú puedes decir, yo leo la palabra siempre, pastor. Yo estoy leyendo siempre la palabra. ¿Y por qué me pasa esto, pastor? Una cosa es leer la palabra y otra cosa es vivir la palabra. Ahí es donde yo tengo que entender que si yo rechazo, niego la palabra. Pero que si yo vivo la palabra, acepto lo que el Señor me está diciendo, hermano. Por eso, vivir la palabra es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Déjeme orar por usted, por favor, porque además ya es molesto estar aquí con el papel en la nariz nada más. Vamos a orar, por favor, mire. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor ahora que quite de nosotros toda actitud de rechazo, toda actitud que no es grata, todo aquello que hace...